El pueblo sin nombre Elías despertó entre escombros. El cielo sobre él era negro, no por nubes, sino por la ausencia de todo. Ni estrellas, ni luna, ni memoria. El aire estaba en pausa, como si incluso el tiempo dudara en avanzar. No sabía cómo había llegado ahí, solo que algo lo había traído. Y ese algo no era humano. A su alrededor, un pueblo derruido, atrapado en una noche sin fin. Las casas parecían haber muerto hacía siglos, devoradas por el moho y la desesperanza. No había sonido, no grillos, no viento, nada. Elías caminó por calles agrietadas hasta llegar al corazón de la plaza. Y allí lo vio. Un espejo, alto, antiguo, incrustado en un marco de ónix que parecía absorber la poca luz del mundo. No reflejaba nada, ni su imagen, ni el entorno. Solo oscuridad líquida, vibrante, expectante. ¿Quieres ser invencible?, preguntó una voz que no venía del espejo, ni del aire, ni de dentro de su mente, sino de detrás de la existencia. Nexar, el eco del olvido. De la oscuridad del espejo emergió una figura. No caminaba, flotaba, como si ignorara las leyes físicas. No tenía rostro, pero uno podía sentirlo. Era como mirar dentro de un abismo que miraba de vuelta. «Mi nombre es Nexar», dijo la entidad, «y soy el guardián de las elecciones definitivas, aquellas que no se pueden deshacer, solo pagar». Elías no tenía miedo, o lo había perdido en el camino. Escuchar a Nexar era como recordar un sueño de infancia que sabías que existía, pero nunca contaste. Había escuchado leyendas, cuentos de un ser que aparecía solo a quienes estaban al borde de algo. Locura, muerte o transformación. «¿Qué me ofreces?», preguntó Elías sin levantar la voz. «Un don», respondió Nexar. «La percepción absoluta. Verás la esencia de cada ser, cada debilidad, cada mentira, cada traición antes de que ocurra. Conocerás el verdadero rostro de todos. No podrán tocarte. Serás el último jugador en el tablero del mundo. ¿Y qué quieres a cambio? Tu voz. No el sonido de tu garganta, sino la chispa que le da vida. Lo que hace que una palabra tenga peso. Perderás la capacidad de ser sentido, amado, recordado. Harás temblar ejércitos, pero jamás un corazón. Serás invencible y eternamente solo. El silencio pactado. Elías dudó. Por primera vez. Recordó su vida, traiciones, humillaciones, perder seres queridos sin entender por qué. Siempre lo habían ignorado, subestimado, utilizado. ¿Qué valor tenía una voz cuando nadie te escucha? Sin hablar, sin un gesto de emoción, tendió su mano. Nexar colocó un dedo frío y antinatural sobre su palma. En ese momento, Elías sintió como una parte de su alma se desprendía. No dolía, pero dejaba un vacío que no se llenaría jamás, como un eco que moría antes de nacer. El trato estaba hecho. El último jugador. Desde ese día, Elías se convirtió en algo más que humano. Veía el mundo como un mapa vivo. Podía leer la intención detrás de cada mirada, ver las fisuras ocultas en cada muro, percibir la duda en cada enemigo antes de que actuara. Los que intentaban hacerle daño terminaban derrotados antes de dar el primer paso. Líderes, asesinos, entes del más allá. Nadie podía tocarlo. Lo llamaban el Silente. Una leyenda que nadie recordaba, pero todos temían. Sin embargo, con cada victoria, crecía el peso de su aislamiento. Nadie podía conectar con él. Podía hablar, sí. Podía gritar, pero sus palabras caían planas, como piedras sobre mármol. No inspiraban, no emocionaban. Solo se escuchaban. Y así, con el tiempo, Elías dejó de hablar. El precio del poder. Años después, o quizás siglos, el tiempo no tenía sentido para él. Regresó a la plaza donde todo comenzó. El espejo seguía allí, Nexar también. ¿Te arrepientes?, preguntó la entidad sin sarcasmo ni burla. No sé qué es arrepentirse, respondió Elías con voz seca. Solo sé que nadie me recuerda, ni siquiera yo mismo.
Eso es el precio de la invencibilidad, susurró Nexar. El que no puede ser vencido, tampoco puede ser amado. No se teme a los dioses por su poder, sino por lo que nos hacen perder. ¿Puedo recuperar lo que di? Nexar inclinó levemente la cabeza. No, pero puedes jugar otra partida. Elías no respondió. Dio media vuelta y se alejó en el silencio absoluto, mientras Nexar sonreía sin rostro, esperando al siguiente jugador dispuesto a cambiar una parte de sí por todo lo demás. Moraleja. A veces, lo que parece una bendición es una maldición disfrazada. Y en los juegos con la oscuridad, nunca ganas. Solo eliges qué parte de ti estás dispuesto a perder.